Gustavo Gutiérrez Tixe. ¿Cómo está, Buenas noches. señor Gutiérrez Tixe? Mucho Buenas gusto. noches. Buenas noches. Bien, acaba de admitir a trámite, en realidad, la demanda el tribunal, quiero decir, la demanda del Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Una demanda que tiene que ver con en qué circunstancias se puede o no acusar, aunque aquello de lo que estamos hablando en este caso es de investigar a un presidente de la República, ¿no? En efecto, el día de ayer se procedió con la admisión, después de haber subsanado la Procuraduría de Asuntos Constitucionales del Poder Ejecutivo, y bueno, ahora se corre traslado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que en un plazo de 30 días procedan a contestar la demanda, y con ello el tribunal convocará una audiencia pública para escuchar a las partes y luego emitir la sentencia que corresponde. ¿En cuánto tiempo es verosímil que se pronuncie el tribunal sobre Bueno, de esto? acuerdo a una lectura del código, pues tendría que ser un plazo de 90 días, ¿no? Pero yo creo que ya ahora con el traslado de la demanda 30 días hábiles y luego el 30 para la emisión, o sea, debe ser más o menos en Un par de meses. un par de meses, ¿no? Probablemente, ¿no? Que es importante además, pero también creo que merece que esto se realice en el más amplio debate constitucional, tomando en cuenta que se va a analizar las prerrogativas de la institución presidencial, ¿no? Sí. En un régimen presidencialista como el nuestro y sobre todo vinculándose a los nuevos tiempos, ¿no? Donde la Usted ha política dicho pública que está existe en expuesta. este momento falta de claridad constitucional a propósito de las investigaciones, o sea, las eventuales investigaciones a un presidente en funciones. Bueno, lo que ocurre es que el régimen presidencialista busca proteger a la figura Sí. de la mayor posibilidad de cualquier tipo de perturbación en el ejercicio de la función. Es la máxima magistratura y debe estar premunido de un conjunto de prerrogativas, ¿no? Y poníamos como antecedente cuando teníamos en el caso del virreinato, la protección que se otorgaba al virrey, que era sometido a juicios e investigaciones después de dejar el cargo, ¿no? Sí. El juicio de residencia. Entonces, igual en este caso, el modelo presidencialista hace irresponsable al presidente de la República en ejercicio del cargo, se traslada a los ministros y solamente puede ser juzgado por Sí, un conocemos conjunto de eso, delitos. pero yo le citaba unas declaraciones suyas donde dice que existe ahora falta de claridad constitucional. Claro, pero es una demanda. La demanda precisamente es para determinar si es Claro, que puede pero ser. es decir, podría quien plantea la demanda no tener claras las cosas y en cambio ustedes sí, pero el momento que usted dice que hay falta de claridad constitucional, está diciendo que a su juicio también la Constitución no es clara sobre este Que la particular. Constitución no dice nada al respecto, ¿no? O sea, la Constitución allí tiene que desarrollar. Desarrollar no significa amparar propiamente la pretensión del Poder Ejecutivo, significa tener que emitir un pronunciamiento para poder definir un espacio Sí. que ha quedado vacío, como consecuencia, eso es lo que estaba explicándole, de los nuevos tiempos, ¿no? Como usted acaba de decir, investigar, claro, pero cuando se habla de la Constitución, investigarlo hacía el propio Poder Judicial. Ahora lo hace el Ministerio Público. Entonces hay temas que se tienen que validar a la luz de los tiempos actuales, pero también buscando garantizar un contorno en cuanto a la figura presidencial. Pero hay una diferencia entre investigar y acusar. Por Y la supuesto. Constitución utiliza el verbo acusar, entiendo. Claro, pero le vuelvo a decir que en el caso de la vigencia de la Constitución 93 se da en un modelo, en un marco del Código de Procedimientos Penales y todo un sistema de acusatorio donde a quien le correspondía la función de la investigación era el propio juez instructor. Sí, claro. Entonces ha cambiado el modelo. Entonces tenemos que evaluar esa circunstancia y también, por cierto, tomando en cuenta quizás la nueva normatividad que se ha dado al respecto en los últimos años. ¿Cuál es la nueva norma? O sea, la nueva ley de carrera fiscal, por ejemplo, que es, hay algunas la Pero nuevo lo que código- manda es la Constitución, ¿no? Claro, pero Van claro, ustedes a interpretar la Constitución pero lo que pasa es que si la función Constitución dice de una norma no, de rango inferior. yo lo que he hecho es poner en la mesa el problema competencial, investigar, correcto, y acusar, ¿no? Claro, son dos términos que parecieran separados, pero que al final de cuentas obedecen un modelo. ¿Cuál es el modelo? Busca, sobre todo el presidente, protegerlo. Por eso es que inclusive la fiscal de la Nación en un determinado momento, la señora Zoraida Ábalos, archivó un caso, ¿se acuerda del presidente Castillo? Porque no está claro el tema. Entonces allí el Tribunal Constitucional tendrá que definir, confirmar si es que no está exento de protección la investigación
o en su caso, interpretar que en tiempos actuales debe protegerse hasta Y determinado por margen. ejemplo, ese discernimiento en lo que a investigación se refiere, podría también puntualizar si incluir la diferencia entre investigación preliminar y preparatoria Podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces, para que ya no siga, digamos, por supuesto, habiendo hay determinadas aristas que de alguna forma se tienen que territorios conocer. grises. Correcto, ¿no? Claro, y además también dentro de un contexto que nos permita definir las instituciones de gobierno, ¿no? A la luz también del derecho comparado, ¿no? Habría que ver lo que pasa en Estados Unidos, de donde dependíamos el modelo presidencialista, por ejemplo, Sí. como una necesidad para poder desarrollar la Constitución. Ahora, esta demanda presentada por el Ejecutivo se da o se admite justo a trámite en un momento en el que la relación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, Poder Judicial y también Ministerio Público, es tensa. Por supuesto. Leí una nota donde le han contado en los últimos 15 días, me parece, 7 ataques al sistema de justicia, a la señora Boluarte, que por un lado siempre dice que no, que hay que mandarse todos, en fin, cosa que yo no creo que sea ideal porque el contrapeso entre los poderes es fundamental para la existencia y la democracia. Pero bueno, se da dentro de este contexto y veía, volviendo a sus declaraciones, unas que ha prestado usted en el sentido de que ella, la señora Boluarte, tendría que adoptar una postura más conciliadora. Bueno, lo que ocurre es que es la primera institución de la magistratura, ¿no? Por Sí. lo tanto, yo creo que siempre el discurso tiene que ser propositivo, ¿no? Nosotros recibimos críticas permanentemente, esa es la exposición que tenemos los funcionarios públicos, Claro. pero ciertamente creo que es importante ir hacia la búsqueda de concertación y de fórmulas propositivas. Esa era mi invocación, ¿no? Porque sí encuentro que de todas maneras hay un momento de alta tensión y precisamente el modelo constitucional habilita al Tribunal Constitucional para que resuelva o ayude a resolver estos problemas de tensión a través del proceso competencial. Si antes esto generaba ingobernabilidad, hasta frutos, finalmente, confrontaciones que hagan golpes de Estado, a cierres del Congreso, a censuras, etcétera. Lo importante del modelo es que permite que un órgano fuera de los poderes públicos en conflicto, resolver una controversia como esta. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es básicamente colaborar con los poderes públicos para buscar alguna salida armónica a este problema. Bueno, pero le decía entonces que esta demanda admitida a trámite o se admite a trámite en el contexto de esta tensión. ¿No Así es. temen ustedes quedar atrapados en medio de ese, Bueno, en ese tira y afloja realidad, entre dos poderes del Estado? este es una tarea que la tenemos, creo que no dejamos de tenerla nunca, ¿no? Claro. Si salimos de uno, estamos en otro. O sea, es parte del rol que debemos cumplir, ¿no? Pero en este caso, repito, creo que la idea central debe ser sobre todo asentar la institucionalidad. Yo diría que hay que proteger ambas instituciones, ¿no? El Ministerio Público y también la institución presidencial. Al fin y al cabo, la presidenta pues irá el año que viene y la Fiscalía va a perdurar también en el tiempo. Entonces creo que es importante establecer una línea adecuada que permita un adecuado ejercicio y balance de poderes, que eso es la razón fundamental. Ahora, según usted mismo decía, entonces, o se derivaba de sus palabras, el Tribunal Constitucional, en tanto instancia de cierre de tantas controversias, lo que procura es aplacar estas tensiones. Sí, por supuesto, porque es un órgano tensionador. Sí. Recuerdo, uno de los roles del Tribunal Constitucional no es un poder propiamente, es un órgano de colabora para tensionar el poder y funcione armónicamente el equilibrio de poderes, ¿no? Sí, ahora lo que quería aquello acerca de lo cual quería conversar con ustedes, ¿qué pasa cuando la tensión se instala dentro del Tribunal Constitucional? Vamos a ir a eso, pero primero tenemos una información a propósito de lo último en la información. El ministro del Interior, el señor Santibáñez, ha presentado una denuncia constitucional, precisamente, fíjese usted, contra la fiscal de la Nación. La denuncia es porque el Ministerio Público, representado por la fiscal de la Nación, hizo de conocimiento público la providencia número 70 sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado. Esto, dice, las infracciones, tiene que ver con las infracciones establecidas en los artículos 46 y 47 de la ley de la carrera fiscal, ley
3048.3, infracciones graves, en fin, continúa. En fin, es por haber, entiendo, divulgado algo que no tendría que haber divulgado. Así que la situación tensa de la que hablábamos continúa, la guerra continúa entre, bueno, la Fiscalía no es un poder del Estado, pero pertenece al sistema de justicia asociado al Poder Judicial, ¿no? Sí, en efecto, creo que hay varios puntos centrales y nos va a corresponder a nosotros una tarea relevante en poder asentar y pacificar el ordenamiento jurídico, ¿no? No solamente en el caso de las relaciones competenciales Ejecutivo, Ministerio Público, Fiscalía, ¿no? Sino también casos relativos a la Junta Nacional de Justicia o al Congreso de la República. Gobiernos regionales también, no se notan, pero hay bastantes tensiones, inclusive por límites o por atribución de competencias a nivel municipal. Bueno, son temas, tareas que... Entre gobiernos regionales y gobiernos locales. En delimitación, por ejemplo, por la ubicación de una provincia, de un distrito, perdón. Bueno, son acá en Lima había problemas. En Satipo con la convención, Magdalena con Cusco. San Isidro, me parece que en había, efecto. sí. O sea, son tensiones que más bien el modelo actual permite pues que sea un órgano especializado que de algún modo colabore para poder resolver este tipo de conflictos. Le preguntaba yo, antes de tener conocimiento de esta denuncia del ministro del Interior, por lo que pasa cuando la tensión se instala dentro de la institución llamada a cerrar las tensiones. Y esto ocurrió en octubre, cuando les tocó votar al interior del Tribunal Constitucional la demanda constitucional competencial que tenía que ver con la decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto la decisión a su vez del Congreso. Correcto. De remover a 2 de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esos 2 integrantes ya no están porque se ha renovado toda la conformación de esa Junta. Pero esto produjo un sinsabor importante. Hubo una diferencia de opiniones entre usted y otros 2 magistrados del tribunal y el resto a propósito de si la votación en la que se le había terminado dando la razón al Poder Judicial había sido válida o no. ¿Eso quedó zanjado? No ha quedado zanjado. Bueno, esperemos ver algún momento a lo largo de los próximos meses que podamos llegar a alguna salida armónica, ¿no? Porque... O sea, no hay armonía en este momento. No, si hay al tema, ¿no? No hablo de que no hay armonía en el tribunal. Pero es que en ese momento la falta de armonía, digamos que rebalsó, excedió la materia y salpicó a los protagonistas. Esperamos que en algún momento, porque repito aquí, no es que haya mala voluntad ni nada por el estilo, sino que son dos posturas que piensan totalmente distinto respecto a este caso. O sea, este caso se generó un problema por la forma como se llevó a votación, cuando había una ponencia en el sentido tuitivo, de manera absoluta, fundada, y había otra infundada. Y como le repito, había una tercera opción, que era la nuestra, mía, me parece que también del magistrado Morales, en el sentido de que consideramos que teníamos que esperar una intermedia, una fundada en parte, una que no sea absoluta. Entonces, no había ponencia ni en contra, ni tampoco la fundada en parte, entonces nosotros consideramos que no se podía llegar a votación. Y sin embargo se votó. ¿Y se ha considerado válida la votación? O sea, no, ese es un tema pues que... No, pero o tiene validez, o se resolvió, o no se resolvió la demanda competencial. Tan es así que al final de cuentas, la que votó la mayoría, la magistrada Pacheco, recuerdo en su voto, ella señala una postura coincidente a la que, por ejemplo, yo tenía, que la Corte Suprema, que está en segunda instancia, ese caso, primero resuelva y con lo resuelto recién se pueda conocer la demanda competencial en el fondo. Entonces, allí han habido, creo, desde nuestro punto de vista, un apresuramiento y por tanto, pues ahí todavía no hay nada definitorio, ¿no? Ya en los próximos meses seguramente se tratará de buscar alguna salida a ese tema, ¿no? Ahora, la materia de la demanda competencial ya no tiene vigencia. No, ya no, pues ya carece inclusive, pero sí creo que es importante, vamos a verlo en su momento seguramente, hay aristas ahí que se deben tocar, por ejemplo, la edad de jubilación del consejero de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El tema de la razonabilidad de las inhabilitaciones a través de las infracciones condicionales del juicio político y de las medidas de separación como la remoción, etcétera. Entonces, son temas que en algún momento seguramente el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse.
Bien, ok, hay una controversia que tendrá que resolverse Sí, seguramente veremos si en a este raíz de caso lo que aún- diga Exacto, sobre el ¿no? fondo del O sea, asunto. o sea, la del Poder diferencia del Judicial. Tribunal Constitucional es que no solamente estima o desestima, Sí. sino el Tribunal marca una pauta para casos futuros porque tiene ese poder de modular su ¿Pero sentencia. esto dejó lastimadas las relaciones internas en el tribunal? Bueno, no quisiera exteriorizar algunos temas del Bueno, eso es tribunal, como pero decir que sí. lo que hacemos es tratamos Sí. de buscar la mayor coincidencia posible para poder sacar adelante los temas que tenemos siempre que resolver, ¿no? Que creo que esa es la idea que nos mueve, ¿no? Que hay el mayor de los respetos, creo que eso es lo más importante también, y lo hay, ¿no? Bien, el tribunal emitió hace poco, entiendo, o declaró fundada una demanda de amparo presentada por un ex candidato a las elecciones regionales y municipales del 2022, cuya postulación fue observada en su momento por tener una sentencia por malversación de fondos. Entiendo que era una sentencia ya cumplida. Entonces Sí. la discusión era si las personas que fueron sentenciadas por determinados delitos y cumplen su sentencia pueden, según lo que está vigente en este momento o no, ser candidatos. Lo que ustedes han dicho es que sí. En principio es un amparo, Sí. y un amparo se aplica a las partes. Sí. No es un precedente vinculante, ni es una sentencia de incondicionalidad. Es un amparo, un caso concreto, donde el Tribunal Constitucional, no solamente ya en primera instancia, me parece había sido declarado fundado, y este señor tenía una medida cautelar. Este es un candidato que con una medida cautelar se mantuvo en la lista, postuló y es alcalde. Ahorita él Sí. es alcalde antes de la emisión de la sentencia. Entonces es un caso de malversación, que no significa propiamente un apoderamiento de dinero, sino del destino de un dinero para O sea, una finalidad. depende del delito que No, no, pueda o no pueda. Por supuesto, porque también los delitos tienen que ver de acuerdo a la lesividad. Ajá. Hay delitos de alta lesividad, hay delitos de menos lesividad. Un gran problema es ese en el Perú, que tenemos que seguramente también generar un debate, ¿no? Hay penas mínimas que no necesariamente requieren cárcel, hay penas altas que requieren prisión. Sí. Pero mandar a una persona a prisión por 1 año, 2 años, en realidad pues tiene que haber una argumentación reforzada de las razones por las cuales una persona por un delito menor de 2 años está yendo a la cárcel. No es lo mismo que alguien que cometa un delito grave y tenga una pena mayor de 4 años, 8 años. Entonces, y lo que generamos es que las cárceles estén sobrepobladas. Sí, claro. Entonces ahí tenemos problemas que tenemos que marcar una pauta. Y en este caso, lo que se logró a través de un amparo propiamente es que este señor había sido rehabilitado antes de inscribirse al proceso electoral y antes de la ley. La ley que ha marcado una pauta nueva. Por lo tanto, no consideramos que era proporcional aplicarle esa limitación, habida cuenta que ha sido rehabilitado y que la ley es posterior. Por lo tanto, lo que la ley diga a partir de ahora, está vigente la ley. La ley se tiene que cumplir. Sí, O claro. sea, eso es. Entonces, creo que hay una mala interpretación de la sentencia al pretender que con la vigencia de la ley ya de plano se está suspendiendo la inhabilitación de aquellos que están en esta situación. Eso no es exacto. Es probablemente un problema que ustedes, no le voy a pedir que adelante su opinión, no se preocupe, tendrán que resolver acerca de otros. Quizás, si Ascari viene con Candidatos. su amparo, seguramente vamos a tener que resolver al respecto. De hecho, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que la ley es constitucional de la limitación, pero cuando se declara una ley constitucional, queda siempre la posibilidad del amparo. Siempre. Sí. Siempre, porque es un remedio básicamente para un ciudadano, concretamente, cuando se ve que hay una manifiesta lesión a sus derechos. ¿Qué decisión importante está por... Bueno, creo que emitir por varias evacuar? bastante importantes, delicadas, la competencia de la conducción de la investigación por el Ministerio Público o por la Policía Nacional del Perú, Sí. el tema de los delitos de lesa humanidad también, Ajá. la ley de pérdida de dominio, todas han sido cuestionadas ¿Y constitucionalmente. todo eso va a ser resuelto por el tribunal, por ejemplo, en febrero? No, en febrero no creo, ¿no? Pero están dentro de su causa y trámite Ajá. y deben ser resueltos, pues, este año, entiendo yo, ¿no? Ah, este año. No, es que no quiero, somos un colegio de 7, ¿no? Sí, no, yo sé. No quiero yo decir... Pero entiendo ya de sabe que- usted cualquier cosa es lo O sea, que viene en yo el creo que futuro inmediato, debe ¿no? tener un promedio de 3 a 4 meses, ¿no? Pero esperemos ver, porque a veces acá debatimos bastante, no tenemos que llegar a acuerdos, entonces es un proceso la elaboración de la sentencia también. Muy bien, pues muchas gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, por haber Gracias, acompañado muchas gracias a en usted. Portada. Pausa y regresamos.